Bien, buenas noches, jóvenes. Yo espero que estén muy bien. Hoy vamos a comenzar con este tema del impuesto sobre los activos. Vamos a ver en qué consiste, quién lo paga y cuáles son las exenciones que tenemos. Muy bien. Este es el cronograma, como siempre, las actividades que van a realizar. Una sola actividad que está en plataforma ahí mismo con recurso examen es que tenemos. Vamos a ver en plataforma ahora mismo qué les tengo. Un momento, por favor. Aquí estamos en plataforma, módulo 6, impuesto a los activos. Voy a habilitar todo esto. Tenemos el cronograma de actividades, que fue el que le acabo de presentar. Como siempre, el módulo de conocimientos previos y expectativas, un foro de dudas, material de apoyo y la actividad de aprendizaje. Eso es lo que tenemos para este módulo. La actividad de aprendizaje ahí mismo la van a poder hacer. Y consta de, creo que son 10 preguntas. Vamos a ver. Sí, 10 preguntas, pero falso, verdadero, opción múltiple. Esas son las preguntas. Bien, opción múltiple y verdadero falso. Todas son así. Muy bien. Entonces ya saben lo que tenemos aquí en este módulo. Módulo 6, impuestos sobre los activos. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Si no, continuamos. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos ahora mismo como el 31% de los participantes conectados. Pero vamos a iniciar por respeto a los que ya sí se integraron temprano. Muy bien, el impuesto sobre los activos. Impuesto sobre los activos. Eso es un impuesto anual, es decir, que se paga anual, que se aplica sobre la base, sobre los bienes en poder del contribuyente, ya sean personas jurídicas con operaciones o no, o personas físicas con negocios de un único dueño. Bien, entonces, sobre los bienes en poder del contribuyente. ¿Qué grava? El total de los activos, incluyendo de manera expresa los inmuebles que figuran en el balance imponible del contribuyente, no ajustados por inflación y luego de aplicada la deducción por depreciación, amortización y reservas para cuentas incobrables, excepto en compañías sin operaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿De dónde sacamos estos valores del balance general? Una vez se haya trabajado con el IR2 y sus anexos, terminamos esa declaración, entonces hacemos otra declaración, salimos de ahí de donde estamos trabajando el IR2 en la oficina virtual y entramos a hacer otra declaración que se llama impuesto a los activos. Este módulo entiendo que debiera estar, o este tema debiera estar junto con el de impuestos sobre la renta, pero como eso es tan amplio, tantos temas juntos, entonces entiendo que por eso está aparte. Entonces, una vez termino con la declaración jurada del IE2, voy y hago la declaración sobre los activos. Esta declaración sale automática, no tenemos que hacer absolutamente nada con relación a esto, es automático. Pero sí debemos de conocer, ¿verdad? Y eso es lo que yo les traje. Los activos imponibles, ¿cuál es la base, verdad? Para calcular este impuesto. El efectivo caja y banco, las cuentas por cobrar clientes, menos la reserva autorizada, si es que está autorizada, cuentas por cobrar funcionarios y empleados, cuentas por cobrar accionistas, mejoras en arrendamiento, terrenos, automóviles. Recordarles que los activos fijos van netos, ¿verdad? Ya con la depreciación.
los inventarios, las mercancías en tránsito, gastos pagados por adelantado, edificaciones, igual neta, otros activos fijos netos, inversiones a plazo fijo, activos intangibles, todo lo que presenta el balance general en esta sesión de activos, porque el impuesto se llama impuesto sobre activo. Hay algunas exenciones, obviamente. Entonces, las personas jurídicas que por aplicación del código o alguna que estén exentas del pago del impuesto sobre la renta, entonces también están exentas del pago del activo, del impuesto sobre activo. Bien, recuerden, esta declaración viene automática con la declaración del impuesto sobre la renta. Si no paga impuesto sobre la renta, entonces no paga el impuesto sobre los activos. Es decir, si no paga, ¿verdad? ¿Quiénes más están exentos? Las empresas cuyos activos fijos netos adquiridos sean superiores al 50% del total de activos. Es decir, si en ese año se adquirieron activos fijos, ¿verdad? Y que sean superior al 50% del total de los activos en su balance general de ese año. Empresas cuyas inversiones que por naturaleza de su actividad tengan un ciclo de instalación, producción e inicio de operaciones mayores a un año para que determinados activos sean excluidos de la base imponible de este impuesto. Y los contribuyentes que tengan pérdidas por causas de fuerza mayor o extraordinaria podrán solicitar una exención para ese año, ¿verdad? Para ese año, pero esa exención, esa solicitud debemos hacerla por lo menos 3 meses antes de la presentación. Si la fecha de cierre es diciembre, entonces tenemos que a más tardar en enero hacer esa solicitud de exención cuando se tengan pérdidas por causas de fuerza mayor o causas extraordinarias, ¿verdad? Se puede hacer esa solicitud. ¿Qué no forma parte de la base imponible? Las inversiones en acciones en otras compañías. Es decir, si la empresa tiene acciones en otra empresa, eso no está contemplado para el cálculo de este impuesto. Los terrenos ubicados en zonas rurales, ¿verdad? En el campo. Los inmuebles por naturaleza de las explotaciones agrícolas y los impuestos adelantados o anticipos. Eso no forma parte de la base imponible. Generalmente ahí en el balance general tenemos impuestos pagados por adelantado. Entonces eso lo excluimos del cálculo del impuesto a los activos. La tasa es un 1% anual calculado sobre el monto total de los activos imponibles y ya sabemos cuáles son los activos imponibles, ¿verdad? ¿Cómo se determina? Bueno, se determina con la declaración jurada del impuesto sobre la renta, automáticamente se hace. Pero tenemos que, a la oficina virtual, tenemos que entrar y presentar esa declaración. El pago de este impuesto, si procede, porque no siempre procede, vamos a verlo, se va a efectuar en 2 cuotas, venciendo la primera en la fecha límite del pago del impuesto sobre la renta. Si cierra en diciembre, la fecha límite de pago del impuesto sobre la renta es en abril. Entonces, en abril también es la fecha límite de pago de la primera cuota del impuesto sobre los activos. Y 6 meses después, entonces se paga también el impuesto, la otra parte, ¿verdad? La otra cuota. Esta temática o logística se parece mucho al impuesto de las propiedades inmobiliarias, que también se paga en dos cuotas. Bien, entonces, si procede, se paga junto con el impuesto sobre la renta. Y luego, 6 meses después, se paga la segunda cuota. Usted puede pagar la segunda cuota junto a la primera. Si paga la primera, después junto con la segunda, sabe que le van a cobrar la mora, los intereses y demás recargos. Entonces, siempre es bueno, yo pongo mensajitos aquí, recordatorios en el teléfono. Recordar pagarme en tal fecha,
tal impuesto, el impuesto sobre los activos, porque algunas veces, como manejamos tantas cosas, por lo menos yo manejo tantas cosas que pudiera olvidarse. Entonces, tener eso presente. Vamos a calcular ahora cómo se calcula. En el caso de que el monto del impuesto sobre los activos sea superior al importe del impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia a favor en dos cuotas, como ya yo le dije, en partes iguales. ¿Qué quiere decir? Que si la declaración del impuesto de los activos me da más que la declaración del IR2 del impuesto sobre la renta, entonces voy a buscar la diferencia. Voy a restar 25, en este caso que está en pantalla, 25,000 menos 15,000 y me da 10,000. Y esos 10,000 lo tenemos que pagar en dos cuotas. Igual sucede si, bueno, por otro lado, si el impuesto a los activos es menor que el impuesto sobre la renta, entonces no se paga. El impuesto a los activos no se paga. 0 cuotas. Y se paga, obviamente, el impuesto sobre la renta, como siempre. Muy bien, vamos a ver un momentito que les tengo aquí una declaración. Ok, esa es una declaración, esta es de este año. Aquí tenemos los activos, no sé si la pueden ver aquí en pantalla. Aquí tenemos los activos, aquí está todo, un monto total de activos. Los activos imponibles en la casilla 34. Ahí están. Y aquí tengo, dice aquí, miren, en la casilla 40. Crédito. Ups. En la casilla 40, vamos a poner un poquito más grande. Ok, casilla 40. Crédito por impuesto liquidado del impuesto sobre la renta. Viene del IR2. Lo que se pagó, ¿verdad? Lo que dio a pagar el impuesto sobre la renta. Aquí en este caso fueron 31,000. Y el impuesto de los activos dio 41,000. Ahí los activos es mayor que el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? Voy a restar mi impuesto sobre la renta, perdón, los activos menos el impuesto sobre la renta. Y ahí voy a tener un monto. Y ese monto se paga en dos cuotas. Vamos a ver si sale aquí. No salió aquí. No salió aquí. Bueno. Ese impuesto se paga en dos cuotas. La misma declaración le da la hojita, el número de referencia y el monto a pagar y la fecha cuando se debe de pagar. Bien, entonces esto es sumamente fácil cuando lo estamos haciendo en la oficina virtual. No simplemente tenemos que darle a generar este impuesto y ella lo hace automáticamente. Pero hay que saber, muchas veces tenemos que hacer una simulación, ¿verdad? De pago de impuestos, porque nos lo requieren, quieren saber antes de cuánto es que se va a pagar. Entonces hacemos la simulación, podemos bajar los documentos y ya sabemos cómo funciona esto. Yo no recuerdo si cuando se baja y se llena la declaración del IR2, se llena automáticamente esta de activo. No recuerdo esa parte. Si cuando lo bajamos en Excel, esa parte no recuerdo, ¿verdad? Pero en la oficina virtual sí automáticamente se completa. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia completando el IR2 y esta parte en Excel, en Excel, porque yo sé que en la oficina virtual es automático que se hace. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas? Muy bien, entonces vamos a continuar. Se puede compensar los activos con saldos a favor de la declaración del impuesto sobre la renta, si dicho saldo es producto de anticipo pagado o de retenciones.
Por ejemplo, en este caso, a mí me sucedió, yo no hice la presentación en fecha oportuna del IR2, yo la hice después, pero ¿qué pasó? Yo sabía que no iba a poder hacer mi presentación a tiempo, pero sí, yo hice un pago a cuenta. Yo dije, déjame hacer un pago a cuenta para que no me cobren intereses, moras, recargos. No, yo tenía ese saldo de esos impuestos pagados, porque lo pagué por adelantado, antes de vencerse, antes de la fecha de vencimiento, y luego fue que yo hice la declaración y eso fue un saldo, ¿verdad? Yo compensé parte del impuesto sobre la renta. Muy bien, y si no se paga a tiempo, entonces sí, ahí sí va a generar mora, recargo, intereses y demás. Muy bien, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Jóvenes? ¿Preguntas? Pues vamos No, a pues hacer. yo no. ¿No tienen preguntas? Muy bien, vamos a hacer Yo una práctica. no, pero Le voy a mandar por aquí un archivo, un momentito, para hacerlo. Ok. Por favor, me confirma que tengan el archivo en Excel. Entonces, ahora yo les voy a explicar. El archivo que yo le envié ahora tiene esto, ¿verdad? Caso 1, total de activos 500,000 pesos y un impuesto sobre la renta a pagar de 2,800 pesos. Entonces usted va a calcular el porcentaje, ¿verdad? El 1%, y usted va a decir aquí cuánto se va a pagar de impuesto a los activos. El caso 2, 700,000 pesos total de activos y de impuestos sobre la renta 9,000 pesos. Aquí usted va a decir cuánto usted va a pagar de impuestos sobre los activos. Caso 3, 300,000 pesos los activos, 0 de impuestos sobre la renta y va a decir lo que se va a pagar. Calcula el porcentaje y aquí dice lo que se va a pagar sobre este impuesto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, le voy a hacer unos grupitos. Voy a hacer 4 grupos, 5 grupos voy a hacer. Hay 19 participantes. 5 grupos y le voy a dar 10 minutos para que completen esa asignación. Muy bien. Yo voy a estar aquí de este lado. Si necesitan ayuda, me dejan saber.
Los que no están agregados a los grupos pueden trabajar la práctica individual. Está bien, profe. La práctica la mandaron por el grupo de WhatsApp, veo. No, por aquí, por Zoom. Te la mando de nuevo. Bueno, sí, profe, me la puedes reenviar porque no se estaba escuchando mi teléfono, estaba teniendo problemas con audio desde que comenzó. Entonces cambié de teléfono y ahora realmente estoy atento. Está bien, no hay problema. A ver. La envié de nuevo. Hola, hola, ¿cómo les fue? Les decía Hola. a algunos que no se pudieron conectar a los grupos, que podían trabajar de manera individual. Ay, Que a mí podían me pasó trabajar. eso, me quedé sola. Ah, está bien, no hay problemas. Muy bien, ¿cómo les fue? Vamos a revisar. ¿Qué tienen ustedes? En el Bueno, primer caso, en el primer caso era 5,000 Ajá, activo, entonces tenía un impuesto sobre la renta de 2,800, se resta y se paga 2,200. muy bien. En 2 cuotas. Sí. En, sí, en exactamente. abril y en octubre. Muy bien. Bueno, depende, ¿verdad? Depende de la fecha. Depende de las fechas. Sí, depende de la fecha. Muy bien, el otro entonces, el otro caso de 700,000 pesos de activos. Profe, ¿Sí?
de los 700,000, el 1% dio 7,000, entonces el impuesto sobre la renta era 9,000, por lo tanto, no tenía que pagar, quedaba exento Muy de bien, impuesto de muy los bien. activos. Muy bien, ahí no procede, excelente. ¿Y el otro? ¿El otro caso? Continúo yo entonces, profe. Sí, sí, claro. Ok. El otro caso, el impuesto a los activos dio 3,000. Como no pagó impuestos sobre la renta, entonces tenía que pagar lo mismo, 3,000 pesos de los activos. Muy bien, en 2 cuotas, muy bien, excelente. Gracias, gracias, jóvenes. Entonces, ¿preguntas que tengan de ese impuesto? ¿No hay preguntas? Yo lo que entiendo es que son muchos impuestos que pagamos, Dios mío, a cada momento, ¿verdad que sí? Pagamos tributo. Muy bien, jóvenes. Cualquier pregunta que ustedes tengan de este impuesto, ustedes saben que aunque terminemos hoy, estoy a la orden y pueden contactarme cualquier cosa que necesiten, no solamente de este impuesto, sino de cualquier otro tema que ustedes entiendan que yo puedo ayudarles. Entonces, de manera general, sí, buen día, adelante. Profe, que me surge una duda que yo siento que es injusto, que si una empresa tiene pérdida tenga que pagar por los activos. Bueno, bueno, ya tú sabes. Pero, como yo le dije también que si las pérdidas son por causa de fuerza mayor, en ese año se puede solicitar una exención del pago de los activos, por lo menos 3 meses antes de la fecha que tiene que pagarlo. Profe, Bien, en ese caso de fuerza mayor sería, por ejemplo, una inundación, un cosas así. terremoto. La pandemia sería una fuerza mayor. Sí, la pandemia es una fuerza mayor. Fue. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, joven. Entonces, sí, de manera general vimos este impuesto, el impuesto a los activos, que se paga el 1% y la base imponible es todos los activos que están en nuestro balance general. Este impuesto se calcula automáticamente cuando estamos en la oficina virtual, cuando ya hemos trabajado con la declaración del IR2 y todos sus anexos. Se calcula automáticamente, pero debemos entrar, seleccionar esa declaración y realizarla y automáticamente le dice cuánto se va a pagar. Es el 1% de la base imponible. La base imponible, todos los activos fijos netos, es decir, ya es restándole la parte de la depreciación. Y si hay cuentas por cobrar y hay reservas autorizadas por la DGI, entonces también lo vamos a restar tal cual aparece en el balance general. Hay inversiones en otras empresas que no están contempladas, están exentas de este impuesto. Es decir, si esta empresa tiene inversiones en otra, esa parte no va, está exenta, no se calcula para el impuesto de los activos. Y los terrenos rurales tampoco se calculan para este impuesto y cualquier otra explotación agrícola tampoco se calcula. El impuesto a la propiedad, el IPI, tampoco lo toma en cuenta. Los terrenos rurales o los terrenos para explotaciones agrícolas no lo toma en cuenta para el cálculo, es decir, que están exentos en ambos impuestos. Muy bien. Cualquier pregunta que tengan, jóvenes, por favor. Pues, Todo estuvo claro, profe, gracias a Dios. sí, sí, gracias, alta gracias. Así es, porque es cortito, no hay mucho que indagar y eso. Entonces, jóvenes, hasta aquí este tema del impuesto a los activos. Profe, una pregunta, entonces la asignación para este módulo, ¿cuál es? Ah, yo la presenté, vamos a presentarla nuevamente, un momentito. Creo que tal vez usted no se había conectado todavía, un momentito. No, yo entré un poquito más tarde porque estaba teniendo problemas. Sí, no hay problema, no se preocupe. Vamos a buscarlo.
Módulo 6, módulo 6, módulo 6. Aquí está, impuesto a los activos. Aquí está el cronograma de actividades, que es una sola actividad que hay. El foro, como siempre, de conocimientos previos y expectativas. El foro de dudas, material de apoyo y la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje es una actividad recurso examen. Como siempre, 2 intentos, promedio de calificaciones. Y aquí vamos a revisar, son 10 preguntas, verdadero o falso y opción múltiple. Pero lo mismo que hablamos, que acabamos de hablar aquí, eso mismo está en esta actividad. Bien, ahí está. Ahí está la actividad. Son 10, Ok, gracias. 10 preguntitas. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí este tema de los activos.